Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del corazón y las decisiones impactantes, porque vamos a hablar de Francesca Chillemi y sobre todo, de lo que según muchos rumores y señales, dejó atrás por el guapo y talentoso Can Yaman. Y créanme, los detalles que hemos recopilado, bueno, digamos que te van a sorprender. ¿Están listos para desvelar estos misterios? Si es así, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, así no se pierden ninguna de nuestras historias. Siempre nos gusta traerles las noticias más jugosas y los análisis más profundos, y este es uno de esos casos que ha dado mucho de qué hablar. La historia de Francesca Chillemi y Can Yaman es de esas que parecen sacadas de una telenovela, pero la vida real, como sabemos, a veces supera a la ficción. Ambos son figuras públicas muy queridas y seguidas, y cuando sus caminos se cruzaron, las alarmas saltaron de inmediato. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Y qué implica exactamente dejar atrás? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Cuando hablamos de Francesca Chillemi, estamos hablando de una actriz italiana con una trayectoria consolidada, una belleza indiscutible y una carrera que iba viento en popa. La conocimos primero como Miss Italia, y desde entonces ha ido construyendo una reputación sólida en el mundo de la actuación, con papeles en series y películas que la han posicionado como una de las jóvenes promesas del cine italiano. Era una mujer que parecía tener su vida en orden, tanto en lo profesional como, aparentemente, en lo personal. Por eso, cuando los rumores sobre su relación con Can Yaman empezaron a sonar con fuerza, muchas personas se preguntaron si esto podría significar un cambio radical en su vida. Y aquí es donde entra la parte intrigante, ¿qué dejó atrás? Las especulaciones apuntan a varias áreas. Por un lado, tenemos su vida privada, sus relaciones pasadas, sus compromisos. Se sabe que Francesca Chillemi mantenía una relación bastante estable y discreta con un hombre llamado Giovanni, con quien parecía tener un futuro planeado. Hablamos de una relación que para muchos representaba seguridad y un camino definido. Si bien los detalles de esta relación son privados, el simple hecho de que su nombre se asocie con la ruptura o el fin de algo con Can Yaman nos hace pensar en el tipo de sacrificio o cambio que esto pudo haber implicado. ¿Fue una decisión fácil? Probablemente no. Dejar atrás a alguien con quien se ha compartido tanto tiempo y planes nunca lo es. Pero la cosa no se queda solo ahí. También se habla de su carrera. Can Yaman es una estrella internacional, un fenómeno turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su fama es arrolladora y su estilo de vida, como el de cualquier celebridad de su calibre, puede ser bastante demandante y llevarlo de un lado a otro constantemente. Francesca Chillemi, aunque exitosa en Italia, quizás no tenía esa proyección global de la misma manera. La pregunta es, ¿estar con Can Yaman implicó darle un giro a su propia carrera? ¿Rechazar proyectos para poder acompañarlo en sus viajes? O quizás, por el contrario, la exposición mediática que vino de la mano de su relación con él le abrió nuevas puertas internacionales. Es un poco de ambas cosas, podríamos decir. Por un lado, la relación sin duda la puso en el radar de un público mucho más amplio, pero por otro, la vorágine de la fama de Can Yaman podría haber supuesto una presión o un desafío para mantener su propio espacio profesional. Y luego está el tema de la exposición mediática. Francesca Chillemi, hasta donde sabemos, siempre ha sido una persona bastante reservada con su vida privada. Prefiere mantener su trabajo y su vida personal separados, lo cual es admirable en la era de las redes sociales y la constante necesidad de compartirlo todo. Sin embargo, al involucrarse con una figura de la talla de Can Yaman, uno se expone automáticamente a un escrutinio público masivo. Cada paso, cada gesto, cada fotografía se analiza al milímetro. Esto puede ser abrumador, especialmente para alguien que valora su privacidad. Entonces, dejó atrás esa tranquilidad, esa discreción que tanto valoraba, por la adrenalina y el foco de estar con una de las estrellas más mediáticas del momento. Es muy probable que sí. La vida de pareja con una celebridad de este calibre rara vez es sencilla o privada. Recordemos que al principio los rumores sobre su relación eran eso, rumores. Se les veía juntos, se les fotografiaba en situaciones que daban pie a la especulación, pero ambos se mostraban cautos. Sin embargo, con el tiempo las pruebas se hicieron más evidentes, las apariciones públicas más frecuentes, y la complicidad entre ellos saltó a la vista.
Y es en ese momento cuando las preguntas sobre lo que Francesca estaba dispuesta a sacrificar para estar con Can Yaman se volvieron más urgentes. Si pensamos en su entorno, sus amigos, su familia, ¿cómo reaccionaron a esta nueva relación? Las relaciones personales de una persona no solo afectan a quienes las viven, sino también a su círculo cercano. Es posible que haya tenido que explicar su decisión a personas importantes en su vida, a aquellos que quizás preferían verla con alguien que le diera una vida más estable y predecible, lejos del huracán de la fama internacional. Además, no podemos obviar la diferencia cultural. Can Yaman es turco y aunque ambos son europeos, existen diferencias culturales que, aunque sean sutiles, pueden jugar un papel en una relación. Tuvo que adaptarse a nuevas costumbres, a un nuevo estilo de vida o a una forma diferente de ver las cosas. Es una posibilidad que añade otra capa de complejidad a la idea de dejar atrás. Ahora es importante recalcar que todo esto se basa en análisis, en rumores y en la interpretación de las señales que nos llegan. Nosotros no tenemos acceso a la intimidad de Francesca Chillemi o Can Yaman. Sin embargo, cuando una figura pública de la talla de Francesca Chillemi se ve envuelta en una relación con alguien tan mediático como Can Yaman, es natural que surjan preguntas sobre las decisiones que toma y los sacrificios que puede estar haciendo. Lo que sí parece claro es que Francesca Chillemi ha demostrado ser una mujer fuerte, segura de sí misma y con una gran determinación. Si decidió apostar por esta relación, seguramente fue porque sentía que valía la pena. Y en el amor, muchas veces, las decisiones que tomamos nos llevan por caminos inesperados, nos obligan a reevaluar nuestras prioridades y a dejar atrás aquello que creíamos inamovible. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? Pues que las relaciones entre figuras públicas son un campo de minas mediático. Que el amor, cuando involucra a la fama, a menudo requiere un precio. Y que cada persona tiene sus propios motivos y sus propias razones para tomar las decisiones que toma, y nosotros solo podemos observar y especular desde fuera. Lo que sí es innegable es que esta relación ha puesto a Francesca Chillemi en un foco de atención internacional que quizás no había experimentado antes. Su nombre se ha asociado con uno de los galanes más deseados del momento, y eso, para bien o para mal, tiene un impacto en su imagen pública y posiblemente en su carrera. Podríamos pensar en otros casos de parejas famosas que han pasado por situaciones similares. La presión mediática, los celos profesionales, las agendas apretadas, todo ello puede ser un cóctel explosivo. Y es ahí donde la fuerza de la relación, y sobre todo, la fortaleza individual, se ponen a prueba. En el caso de Francesca Chillemi, la pregunta que nos hacemos es si el brillo de la fama internacional de Can Yaman eclipsó, de alguna manera, su propia luz. O si, por el contrario, esa unión le ha permitido brillar aún más, de una forma diferente. La respuesta probablemente solo la tienen ellos. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué dejó atrás? Creemos que principalmente una vida quizás más tranquila, más predecible y con menos escrutinio. Dejó atrás la certeza de una relación previa, con planes definidos y un camino más trazado. Y posiblemente tuvo que adaptarse a un ritmo de vida mucho más frenético y a una exposición mediática constante que exige un temple especial. Sin embargo, también es posible que haya ganado mucho. Ha ganado experiencia, ha ganado visibilidad internacional, y quién sabe, quizás ha encontrado una conexión y una felicidad que para ella lo valen todo. La vida es un equilibrio y cada uno de nosotros decide dónde pone su balanza. Lo que sí podemos afirmar es que Francesca Chillemi es una mujer que ha tomado las riendas de su vida y de su carrera. Ha demostrado ser capaz de tomar decisiones audaces y de afrontar las consecuencias, sean cuales sean. Y esa es una cualidad que siempre admiraremos. Es fascinante ver cómo las vidas de las personas, incluso las de las celebridades, están llenas de giros inesperados y de decisiones que marcan un antes y un después. La historia de Francesca Chillemi y Can Yaman es un claro ejemplo de ello. Nos invita a reflexionar sobre el precio de la fama, sobre las prioridades en el amor y sobre la valentía que se necesita para seguir el propio corazón, incluso cuando el camino es incierto y las miradas están puestas en ti. Así que para resumir un poco, hemos explorado las posibles facetas de lo que Francesca Chillemi pudo haber dejado atrás al involucrarse con Can Yaman, su estabilidad personal, la discreción en su vida privada, y la posibilidad de tener que adaptar su carrera a un ritmo de vida más agitado y mediático. Creemos que más allá de los detalles concretos, se trata de una decisión personal que implicó un cambio significativo en su trayectoria vital. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje intrigante, ¿verdad?
Cuéntenos en los comentarios qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Francesca Chillemi hizo bien? ¿Qué creen que fue lo más difícil de dejar atrás? Nos encantaría leer sus opiniones y abrir un debate. Si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de historias como esta, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Adiós.